Bienvenidos a Ecos Literarios. Continuamos con la fascinante historia de Epic of Twilight. Sumérgete en los siguientes capítulos de esta apocalíptica travesía. Capítulo 201. Aterrizaje forzoso. Lo Yuan se levantó de un salto, corrió hacia Chao Yali y sintió su ardiente frente. Estaba sorprendido y encantado al mismo tiempo, pero más sorprendido que este último porque la evolución no era más que un juego arriesgado. El ganador triunfa, mientras que el perdedor queda atrapado en una forma que no era ni humana ni bestial, perdiendo todos los sentidos y el razonamiento, antes de finalmente asimilarse a una bestia, como la desgracia que le sucedió a Chen Xianfen. Además, con la tormenta electromagnética, ahora no era un momento ideal, ya que no solo era amenazante, sino que acechaba el peligro detrás de cada roca. Si algo sucediera, el resultado probablemente sería impredecible. Lo Yuan se paseaba por el piso, pero como ya había ocurrido, no había nada que pudiera hacer al respecto. Al entrar en la etapa de la evolución, solo pueden entregarla al destino y esperar pacientemente en silencio. Huang Jiahui, Hu Don y el resto se sentían incómodos mientras miraban a la inconsciente Chao Yali. La sensación era indescriptible. Después de todo, su fuerza mental, habilidad y trabajo duro eran mucho más superiores que los de Chao Yali, pero ella, que no se atrevía a disparar un arma, tuvo la oportunidad de evolucionar mientras se quedaban atrás. Pero, por desgracia, ya estaban acostumbrados a tales situaciones y se sintieron mejor tan pronto como expresaron sus emociones. No la toques, es peligroso, simplemente acuesta al suelo, dijo Lo Yuan, cuando se dio cuenta de que Guan Xiaoguan aún se aferraba a Chao Yali. Ella está en medio de la evolución y puede atacar inconscientemente en cualquier momento. Si no eres lo suficientemente cuidadosa, puede atacarte. Guan Xiaoguan asintió en silencio y la acostó suavemente en el suelo. La electricidad estática parece más fuerte ahora. Guan Sisi se apretó el pelo y exclamó. Cuando sus manos se frotaron contra los mechens de su cabello, encendió una serie de finas chispas. ¿Qué está pasando? ¿No estamos ya volando en una elevación más baja?, preguntó Lin Xiaoji nerviosamente. Esto es probablemente un efecto secundario de las ondas electromagnéticas anteriores, pero estaremos bien pronto. Hu Don habló mucho, pero no pudo evitar tragarse un becado. Con el paso del tiempo, la electricidad estática en el aire se hizo más fuerte. Incluso el más mínimo movimiento que se frotaba contra su ropa, provocó una serie de chispas en su piel, lastimándolos como resultado. Las luces que ya se habían apagado parpadeaban, creando una atmósfera misteriosa. Esto tensó aún más la atmósfera, incluso Lo Yuan parecía bastante triste. Luego, se escuchó un fuerte golpe repentino, acompañado por el sonido de vidrios rotos, antes de que el avión de transporte se sacudiera fuertemente. Algunos de ellos incluso fueron arrojados de sus lugares por la enorme fuerza, rodaron algunas rondas antes de que pudieran agarrarse a las cadenas de hierro que se usaban para estabilizar los productos, para estabilizarse. Entonces, sintieron que su cuerpo se hundía, y su corazón dio un vuelco. La melancolía y el terror estaban pegados a sus rostros. El avión de transporte estaba ascendiendo. El comandante Xia se tambaleó hacia la cabina, y Lo Yuan lo siguió. Mientras empujaban para abrir la puerta, un viento helado gélido silbó a través del agujero roto en el lado izquierdo del vidrio. El agujero era del tamaño de una pelota de baloncesto y estaba enmarcado por grietas parecidas a telarañas, con sangre fresca y restos humanos esparcidos por todos lados. «Cierra la puerta, date prisa», gritaba el copiloto con nerviosismo. Su rostro parecía verdoso, ya fuera por el frío helado o por su inmenso temor. Corría por su cabeza sangre fresca, con una gran cantidad de restos de vidrio cortando en su cuero cabelludo. Evidentemente, resultó herido cuando el vidrio se hizo añicos. Cuando Lo Yuan y el comandante Xia vieron ese enorme agujero, se quedaron atónitos y cerraron la puerta a la vez. Lo Yuan pudo percibir un olor a quemado impregnando el aire. El efecto del agujero sobre el vidrio fue un problema secundario, pero principalmente, el daño crítico se ubicó obviamente en la parte superior del avión. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? El comandante Xie se sorprendió y se asustó. Llegaremos pronto. ¿Qué idea malvada tienes bajo la manga? ¿Buscas respuestas de mí a quien debería pedir respuestas a partir de ahora?, preguntó el capitán con una pizca de sarcasmo, mientras golpeaba el volante con enojo. Una voz estridente e inanimada resonó desde el tablero para advertirles. «Maldita sea, el tanque de gasolina está goteando». «¿Qué pasa con el tanque de reserva de combustible?», preguntó el comandante Xia, deteniendo la discusión a la luz de una situación tan peligrosa. «Mierda, ¿de dónde habríamos conseguido el tanque de combustible de reserva? Sin duda no estamos volando alrededor del mundo, el diseño original lo tenía, pero no fue desplegado porque estaban ahorrando en los costos de fabricación», gritó el capitán, consumido por la ira y el miedo. El avión siguió ascendiendo. A medida que la altitud aumentaba, la electricidad estática se hacía más fuerte. La corriente eléctrica imperceptible se extendió a la pared, el vidrio, el tablero y eventualmente llenó el aire con crujidos.
Si no fuera por los circuitos que tenían una gran capacidad para defenderse de los efectos electromagnéticos, ya habría explotado. Al ver lo que estaba sucediendo, a Luo Yuan se le puso los pelos de punta. Entonces, de repente, pensó en algo y gritó: no vuelen más alto, la electricidad estática podría encender el tanque de gasolina y todos moriremos. Su cara inmediatamente palideció a un blanco espantoso. El piloto respiró profundamente para calmar sus abrumadoras emociones, intentando controlar el avión mientras comenzaba a descender. En comparación con los posibles ataques a menor altitud, la autoexplosión fue definitivamente más peligrosa. Hubo un silencio profundo en la cabina, con solo silbidos que brotaban del agujero cuando soplaba la brisa fría. La sangre en el borde del agujero había empezado a coagularse y congelarse. El comandante Xia conscientemente sintió su pecho donde estaba la imagen de su esposa y su hija. Abrió la boca un par de veces, pero no pudo articular palabras. Fue solo después de unos pocos intentos, dijo con voz frágil: ¿qué tan lejos podemos volar? ¿Podemos llegar a nuestro destino con esta cantidad de combustible restante? La fuga es grave, tal vez ni siquiera podamos alcanzar la mitad de la distancia. El piloto miró la cantidad de gasolina, se mantuvo en silencio por un momento, antes de sacudir la cabeza con desesperación. Con la tormenta electromagnética que puede atacar en cualquier momento, es muy peligroso volar en el aire con esta fuga. Mientras el combustible siga siendo suficiente, intentaré buscar un lugar para un aterrizaje forzoso más tarde. Ustedes dos pueden irse ahora. Tanto Luo Yuan como el comandante Xia volvieron a la cabina con un gran pesar en su corazón. ¿Qué está pasando? Parece que los escuché pelear, preguntó Huang Jiahui. Luo Yuan negó con la cabeza y dijo: tenemos malas noticias. Por favor, prepárate. Como estamos viviendo un caso grave en este momento, no tendremos más remedio que llevar a cabo un aterrizaje forzoso pronto. Comandante, ¿qué es cierto?, preguntó un soldado con incredulidad. El comandante se asintió pesadamente mientras todavía sostenía la imagen en su pecho, pero no pudo pronunciar palabras otra vez. Todo estaba en silencio. La atmósfera opresiva dejó boquiabiertos a los pasajeros. Poco después, se produjo una fuerte explosión, y el metal del avión de transporte tintineó ruidosamente. Incluso las sólidas paredes de la cabina se curvaron repentinamente, causando que el grueso suelo de hierro se enrollara, revelando un espacio de 1 pulgada de ancho. Con una tremenda sacudida, las cadenas de hierro que sujetaban los cargamentos resonaron y chisporrotearon. Luo Yuan corrió y se aferró a Chao Yali, justo antes de sentir que sus cuerpos caían. «¡Cuidado!», gritó con nerviosismo. El avión continuó disminuyendo en altitud de manera abrupta, y la velocidad parecía ser más rápida, haciéndolos sentir como si estuvieran flotando. Un miedo extremo les había golpeado y todas sus caras estaban horriblemente pálidas. La noción de tiempo, especialmente en este momento, parecía haberse ralentizado. El cuerpo de Luo Yuan estaba cubierto con venas gruesas, su cabello estaba parado en su extremo y su salud mental estaba tenso, mientras esperaba la llegada del último momento. También hizo todo lo posible por sentir su entorno, pero solo pudo sentir el viento feroz. Justo cuando todos estaban en un estado desesperado, las repentinas caídas se detuvieron gradualmente, pero, cuando quisieron soltar un suspiro de alivio, Luo Yuan de repente gritó: «Agárrense fuerte». Estaban nerviosos, pero se aferraron fuertemente a las cadenas de hierro fijas. Pronto se produjo un fuerte estampido, seguido de un ruido continuo parecido a un fuego artificial. El avión de transporte se sacudió, junto con un ruido chirriante, y algunas partes comenzaron a hincharse con humo espeso. Desde la percepción sensorial de Luo Yuan, descubrió que su avión de transporte se estaba estrellando y rompiendo a través de los árboles de varios tamaños debido a los efectos de la fuerte inercia. La fuerza del aterrizaje les hizo sentir como un monstruo metálico gigante arrasando el bosque. Todo el mundo estaba sujetando fuertemente las cadenas de hierro, pero seguían siendo lanzados violentamente hacia arriba y hacia abajo violentamente, sufriendo heridas leves. El avión de transporte arrasó una distancia de aproximadamente 500 a 600 metros antes de que la cabeza del avión chocara con fuerza contra una colina y finalmente se detuviera. Capítulo 202. Montañas. Con una mezcla de grava y barro se derramó, cubriendo más de la mitad de toda la cabina. Esto dañó completamente la cabina de transporte blindado oscuro y pesado. Algunas partes del avión estaban agrietadas debido a la explosión, y las otras partes tenían humo ondeante, inminente de una posible explosión. Segundos después de la colisión, se escuchó un tintineo de metal agudo y fuerte y la punta plateada de una cuchilla afilada sobresalió y se extendió aún más. Inmediatamente, talló un gran círculo en el cuerpo del avión, como si cortara el tofu. Fue seguido por un fuerte estampido, y el metal circular tallado fue volado a 4 o 5 metros de distancia. Figuras saltaron del avión una tras otra.
Esta gente parecía agotada, y casi todos estaban heridos. Luo Yuan entregó a Chao Yali y a Guan Xiaoguan y les pidió que se alejaran lo más rápido posible. Luego regresó de inmediato con algunos otros soldados. Arrastraron 2 cuerpos gravemente heridos de la nave. Y aquí, parecían ser los pilotos. La enorme colisión había desfigurado por completo la forma del avión, y la lluvia de grava que siguió no habían dejado oportunidad para que los pilotos escaparan, lo que resultó en una muerte trágica. Si no fuera por Luo Yuan y los soldados que cavaron con sus propias manos, los cuerpos no habrían sido encontrados. Luo Yuan también quería rescatar al lagarto gigante, pero con la fuerza que tenía, ni siquiera podía mover los contenedores. Cuando vio que el humo se volvía más denso, no tuvo más remedio que salir corriendo del avión de transporte. La explosión del avión de transporte no habría podido matar al lagarto gigante, ya que todavía estaba a salvo dentro del contenedor. Todavía era medianoche y el entorno estaba cubierto por una completa oscuridad. Como Luo Yuan poseía la capacidad de visión nocturna, no le representaba ninguna dificultad para ver en la oscuridad. Desde las montañas hasta los valles, y junto con la colina escarpada, el bosque interminable se extendía hasta el horizonte. Es como echar un vistazo al mundo primitivo, sin rastro de civilización. No había nada más alrededor sino un bosque espeso e interminable. Las densas ramas y hojas formaban una fachada en forma de red que cubría el cielo, como un dosel de exuberante vegetación. Enormes árboles estaban en todas partes, y algunas de sus raíces estaban incluso expuestas. Eran gruesas y ásperas, como una pitón gigante, extendiéndose de 10 a cientos de metros de distancia. Algunos ratán tan gruesos como un muslo humano incluso se entrelazaron. Comparando con el bosque de Jiangnan, que era manejado por humanos, el tamaño de los árboles era generalmente pequeño. A diferencia de los de aquí, que por lo general eran enormes, con hojas densas de color verde oscuro y cortezas gruesas y secas, daba la impresión de una vejez impregnada de una rica historia. Cualquiera podía ver que ya no estaban en un campo llano, sino en un bosque prístino y antiguo. Incluso antes del apocalipsis, todavía era un lugar peligroso al que ir, con numerosos insectos venenosos y criaturas feroces en todas partes, por lo que es difícil protegerse. Con el apocalipsis actual, no era de extrañar que la supervivencia demostrara ser una tarea ardua. ¿Alguien sabe dónde estamos?, preguntó Luo Yuan, después de comprobar el estado de Chao Yali. Aunque fue herida en la cabina durante la colisión, solo sufrió heridas leves, que afortunadamente no fueron fatales. Creo que deberían ser las montañas Kunlun, no estoy muy seguro, pero a juzgar por las rutas de vuelo, no deberíamos estar demasiado lejos del área de reconstrucción, dijo el comandante Xia con voz áspera, mientras sacudía la cabeza. También resultó herido, con sangre goteando de su cabeza, que manchó casi toda su cara. Luo Yuan miró a su alrededor y comenzó a sentirse algo molesto. Las características topográficas eran empinadas, con alta densidad de bosques. Incluso si fueran capaces de separar las montañas y los ríos, aún se podrían haber perdido fácilmente. Parecía ser difícil escapar de esto. De repente, un fuerte boom rompió el silencio. El avión de transporte estalló en una explosión de llamas que se disparó a cientos de metros a través del cielo oscuro y formó una nube gigante, un hongo oscuro. «Quédate aquí». Sí, mantén la vigilancia, voy a echar un vistazo, dijo Luo Yuan mientras estaba preocupado por la seguridad del lagarto gigante. Por favor, vuelve tan pronto como sea posible, suplicó Wang Jiahui, nerviosa. El bosque al anochecer resonaba con una cacofonía de ruido, como el sonido de los insectos que cantaban, las bestias aullando y, a veces, la risa fantasmal y los gemidos similares a los de un ser humano. La oscuridad los hizo sentir como si hubieran entrado en el infierno u otra dimensión, reduciendo a todos al temor. Luo Yuan asintió y corrió hacia el avión de transporte. Un incendio estalló de repente, pero también desapareció tan rápido como apareció. En cuestión de segundos, lo que quedaba en el avión de transporte eran solo vapores de humo. Gracias a la insuficiencia de combustible, la explosión fue menos poderosa. El contenedor de metal en la cabina de transporte permaneció perfectamente intacto. Luo Yuan luego trepó por la abertura desgarrada y se dirigió a la cabina. Luego descubrió que algunos contenedores estaban ennegrecidos, mientras que 2 de ellos estaban abollados por la explosión, asemejándose a una pelota de baloncesto desinflada. Afortunadamente, el contenedor que albergaba al lagarto gigante todavía estaba intacto y solo tenía unas abolladuras. Después de todo, el contenedor estaba especialmente protegido por las capas protectoras adicionales, por lo que la explosión no podía deformarlo por completo. Luo Yuan se adelantó, blandió su sanmadao y cortó todas las cadenas de hierro que se usaban para sostener y estabilizar el contenedor. La punta de la espada cortó el hueco del contenedor, trazó la parte soldada y, rápidamente, la abrió. Luo Yuan descubrió que su lagarto gigante estaba despierto, aunque sus ojos parcialmente abiertos, con aspecto débil. La explosión podría haberlo despertado. El lagarto gigante reconoció la presencia de Luo Yuan al verlo. Lloriqueaba débilmente,
como buscando autocompasión. Desafortunadamente, Luo Yuan no tenía idea de lo que estaba tratando de decir. A continuación, palmeó la enorme cabeza del lagarto gigante y la tranquilizó durante un rato antes de reanudar los esfuerzos para tratar de liberar al lagarto gigante. Poco después, abrió el contenedor y todo el cuerpo del lagarto gigante finalmente quedó libre. Sintiendo su libertad, negó con la cabeza y luchó por ponerse de pie, pero tan pronto como logró ponerse de pie, su cuerpo débil cayó al suelo. Se sentía deprimido. Miró a Luo Yuan con sus párpados caídos, mientras gemía impotente. Parece que el lagarto gigante aún necesitaba mucho tiempo para recuperarse por completo. Luo Yuan miró la hora, y mostró que eran las 12 en punto de la medianoche, que eran otras 5 o 6 horas hasta el amanecer. Con este poco tiempo, no sería suficiente para que el lagarto gigante se recupere por completo a su mejor estado y salga de su influencia anestésica. Vaciló un momento. Volvió a buscar la bolsa de almacenamiento de piel de serpiente y recogió los órganos internos de la serpiente gigante. Utilizando una fuerte y resistente hilera de hierba, Luo Yuan los ataba y los colgaba juntos, pesaban entre 40 y 50 catis. Cuando regresó a el lagarto gigante, el olor de la golosina vigorizó sus sentidos. Trató de levantar la cabeza y luchó por abrir sus párpados caídos lo más posible, tratando de complacer a Luo Yuan a pesar de una cara tan feroz. Para el lagarto gigante, estas bestias mutadas de rango verde eran como depredadores superiores en la cadena alimenticia. Por lo tanto, consumir su carne aportaría beneficios inimaginables e incluso podría provocar que su cuerpo evolucione. Luo Yuan arrojó los órganos internos hacia el lagarto gigante, inicialmente apuntando a los lados de su boca, pero no esperaba que se extendiera y ferozmente mordiera con fuerza con su boca gigante. Con su cuello simplemente estirado, tragó todo el paquete de carne de 40 a 50 catis, desafiando el hecho de que todavía estaba débil antes de esto. En el momento en que terminó de comer, volvió a su aspecto enfermizo, y se acostó en el suelo perezosamente. Luo Yuan lo miró por un momento, y rápidamente regresó con su grupo. Definitivamente no era un lugar seguro, especialmente el hecho de que era un bosque antiguo anterior al apocalipsis. En términos de peligro, Jiangnan podría clasificarse como ligeramente peligroso, pero según los estándares aquí, incluso podría ser de medio a muy peligroso. Debido a la perturbación masiva del avión de transporte anteriormente, la mayoría de las criaturas podrían haber huido, pero a medida que pasaba el tiempo, más criaturas definitivamente habían regresado. Una pila de hogueras ardía vigorosamente en un espacio abierto no muy lejos del avión de transporte. Una bestia mutada con su piel ya triturada, atravesada por un palo de madera y colgada en un simple soporte de barbacoa para ser cocinada lentamente. La grasa dorada licuada goteaba sobre las llamas, encendiendo aún más las llamas mientras chisporroteaba, extendiendo un rico y sabroso aroma. Esa era una bestia mutada de bajo rango, que deambuló por sus propios terrenos y fue asesinada fácilmente por Hu Udong con un golpe. Si se tratara de una bestia mutada de alto rango, sus músculos se habrían encogido y se habrían endurecido mientras se quemaba, lo que haría que el resto fuera imposible de usar, excepto por supuesto, para Luo Yuan. Se sentaron en círculo, hablando y charlando mientras miraban con cautela el bosque oscuro cercano. Sus alrededores parpadeaban con sombras, las ramas parecían garras afiladas de monstruos, meciéndose bajo la tenue luz como con gestos amenazantes. Era la primera vez que pasaban la noche en el bosque antiguo, por lo que no pudieron evitar sentirse asustados por esta espeluznante experiencia. Chicos, hagamos una lista de verificación de cuántas provisiones tenemos, ya que podríamos tener que vivir en el bosque por un tiempo, dijo Luo Yuan con indiferencia. No tenemos muchas cosas ya que iríamos en el área de reconstrucción, ya habíamos descartado la mayoría de nuestras cosas, Juan dijo con tristeza, antes de continuar con tristeza, cosas como toallas, tiendas de campaña y otras, ya se han ido. Incluso tiramos la sal, agregó Kaolin. La cara de Luo Yuan se oscureció un poco. Otros equipos no eran tan importantes como la sal, ya que se necesitaba para sobrevivir. Era una cuestión de vida o muerte, ya que era un bosque antiguo sin ningún rastro de actividades humanas, sería difícil encontrar incluso una pizca de sal aquí. Por el momento, podemos resolver el problema obteniendo el yodo de la sangre de las bestias mutadas. Además, debería haber alguna forma de sal por aquí, si no, las criaturas no podrían sobrevivir. Podemos encontrar la sal de roca si prestamos mucha atención a estas bestias mutadas, dijo el comandante Xia, mientras arrojaba algunos trozos secos de madera en la hoguera después de pensarlo. El problema de la sal se resuelve temporalmente. Además, sobre el tema del agua, debemos ubicar una fuente lo antes posible. Luo Yuan respondió, he decidido quedarme aquí por unos días para identificar la dirección antes de partir nuevamente. De hecho, no tendrían que quedarse por unos días solo para orientarse, pero nadie se opuso. Incluso el comandante Xia murmuró en voz baja para sí mismo, y se quedó en silencio cuando vio a todos los soldados que parecían entumecidos.
Perder el avión también había aplastado su única esperanza de supervivencia, como si cayeran directamente al infierno desde el cielo. Todos estaban desesperados y perdieron toda motivación para seguir. Luego, con un ligero gemido, Chauyali abrió los ojos lentamente, se sentó y preguntó: ¿hemos llegado al área de construcción donde estamos? Lo Yuan permaneció inexpresivo por un momento, y suspiró: cuando te desmayaste por tu evolución, nuestro avión se estrelló. ¿Cómo te sientes ahora? Chauyali estaba aturdida, y evaluó su entorno ya que tomó todo un tiempo para que todo se asimilara. La brutal realidad había humedecido su espíritu, pero mientras caminaba por el apocalipsis, había experimentado algo mucho peor que esto. Su fuerza mental había sido preparada para no ser tan débil como una mujer común. Ella negó con la cabeza tristemente: que estoy bien, solo tengo un poco de dolor de cabeza. ¿Acabas de decir que he evolucionado? Ella de repente respondió y preguntó sorprendida. Como estaba emocionada, levantó su voz un poco más alto. De repente, Lo Yuan podía sentir como una ola había escaneado o pasado a través de su cuerpo. Por lo tanto, miró hacia el bosque oscuro rápidamente, revisó en detalle, pero fue en vano. Al ver que Chauyali seguía mirándolo, él asintió. Chauyali también miró el resto, y vio que asintieron levemente con expresiones mezcladas. Solo entonces ella estaba convencida de lo que había sucedido. En ese momento, sintió una intensa sorpresa en su corazón, que barrió toda la tristeza y la desesperación que tenía. Cuando comenzó el apocalipsis, su prometido había muerto en vano, seguido de sus padres. Incluso su único y último compañero, Lao Hang, fue asesinado frente a ella. El dolor de perder a sus seres queridos le había roto el corazón una y otra vez, pero aún era capaz de mantenerse fuerte. Ya era lo mejor que podía hacer. Otros podrían no ser capaces de enfrentar una experiencia tan dolorosa mejor de lo que podría hacerlo. Estos incidentes la habían hecho sentir insegura, lo que finalmente la convirtió en una persona más reservada. De hecho, estas eran las personas que generalmente ansiaban el poder y prosperaron para sobrevivir. La súbita huida de emociones había hecho que sus lágrimas fluyeran lentamente por su mejilla. Capítulo 203. La primera noche Chauyali se secó rápidamente las lágrimas y agachó la cabeza para cubrirse las mejillas sonrojadas, con la intención de evitar también las miradas críticas del resto. ¿Tienes alguna habilidad ahora?, preguntó Kaolin con curiosidad y envidia. Sintiéndose presionado por toda la atención que estaba recibiendo, Chauyali no quería levantar la cabeza. Miró sus manos, apretó los puños y bromeó: no estoy muy segura, pero ahora me siento un poco más fuerte y hay cambios en mi piel. Tu piel es mucho más suave ahora, similar a la de Lo Yuan, dijo Guan Xiaoguan en estado de shock, mientras agarraba la mano de Chauyali. Chauyali retractó su mano de inmediato, ella estaba sonrojada. Hu Don y el resto miraron furtivamente a Lo Yuan, preguntándose cuál sería su reacción. Pero, por desgracia, tenía su mejor cara de póker. Mirando la decepción de Chauyali, Lo Yuan la consoló. Esto es lo que todos experimentan después de la evolución. No se trata de habilidades. Su fuerza y piel mejoradas muestran que su cuerpo se transformará gradualmente, pero tomará tiempo. La evolución generalmente está bien escondida. Cuando lo estás buscando, nunca lo encontrarás. Pero cuando no lo buscas, tendrías una oportunidad. Me pasó a mí también. No todos pueden descubrir su habilidad en el momento en que se produce la evolución. Chauyali sintió una ola de alivio. Bajo las llamas ardientes, la carne estaba tostada hasta dorarse. Hu Don y el resto se levantaron y sacaron la bestia mutada del pincho, la cortaron en más de 10 porciones, las colocaron en hojas del tamaño de abanicos y sirvieron a todos. La carne asada sabía sosa ya que no había sal, pero su fragancia y textura lo hacía un poco más soportable. Mientras Lo Yuan estaba masticando su comida, estaba prestando atención a su entorno ya que el bosque estaba en su punto más peligroso de la noche. Había muchas bestias depredadoras mutadas buscando comida a esta hora del día. El impacto causado por la caída del avión hizo que todas las criaturas vivientes huyeran de sus hogares, pero ha pasado un tiempo desde que sucedió. Con la fragancia carnosa que emana del asado, sin duda era posible atraer a los depredadores más cerca. De hecho, había pares de ojos diabólicos con destellos erráticos que los rodeaban en la oscuridad. En un segundo, pudieron ser vistos escondidos detrás de los árboles, al siguiente segundo se arrastraban por el suelo, algunos incluso se camuflaban entre las frondousas hojas. La oscuridad negra como la brea permitió a las criaturas acercarse fácilmente al grupo. Afortunadamente, las criaturas eran pequeñas en tamaño, posiblemente debido a las condiciones ambientales de su hábitat. Las llanuras de la provincia de Jiangnan no albergaban plantas, ya que las criaturas no se limitaban a vagar por el espacio dado. Pero antes era un bosque profundo. Antes del apocalipsis, las plantas eran densas y los árboles estaban profundamente enraizados en el suelo, formando una telaraña verde espesa y sin ventilación. Si uno era menos superior, era imposible para él sobrevivir en ese entorno. Aunque las criaturas eran pequeñas,
no eran necesariamente más débiles que sus contrapartes más grandes. Por el contrario, eran mucho más sigilosos y furtivos. Estas criaturas eran generalmente ágiles y rápidas como el viento y se jactaban de una gran vigilancia. Desaparecerían en una fracción de segundo con solo un ligero movimiento o en presencia de un depredador más grande. Antes del apocalipsis, las montañas no fueron dañadas por las llamas como lo fue en Jiangnan. Por eso, la diversidad de diferentes especies aquí era rica ya que incluso tenían una cadena alimenticia adecuada para arrancar. La competencia era cruel e intensa. Aquellos que sobrevivieron ya poseían habilidades de supervivencia propias. Kaolin notó que la hoguera estaba disminuyendo. Se puso de pie para avivar el fuego y las llamas brotaron a unos pocos metros de altura. Las bestias mutadas que se escondían en la oscuridad dieron unos pasos atrás con temor y vacilación en sus ojos. Este miedo fue grabado profundamente en sus ADN. Con los incendios forestales recurrentes, el miedo se transmitió de generación en generación. Aunque las bestias mutadas ahora eran mucho más fuertes, el miedo aún perduraba. Teniendo en cuenta el miedo al fuego en los ojos de estas criaturas, Lo Yuan se sintió aliviado. Si todas las bestias mutadas atacaran juntas, él no sería capaz de proteger a todos en su presencia. Creo que la base militar nos enviaría nuestro aviso de muerte, ¿verdad? No estoy seguro de cómo reaccionaría mi madre ante eso, dijo un soldado. Al menos todavía tienes a tu madre. No tengo a nadie, suspiró otro soldado. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que fui a casa. También era una de las zonas enemigas, quizás nadie había sobrevivido allí también, dijo otro soldado. Al menos todavía estamos vivos. Muchos de nuestros compañeros murieron sin que se encontraran sus cuerpos, eso es devastador, dijo un soldado con dolor. Para evitar angustia en el equipo, se prohibió que ese tema apareciera en las conversaciones. Como el comandante Xia intentó detenerlos, no pudo evitar soltar un suspiro. Aparentemente afectados por los soldados, los ojos de Huang Jiahui se volvieron rojos al pensar en su familia. Abrazó a Chen Jiayi y pensó en su hija, que debería tener más o menos la misma edad dentro de unos años. Los inmaduros Choun Chuqian y Deng Chao sintieron envidia de Chen Jiayi, quien estaba en los brazos de Huang Jiahui. Rápidamente asumieron que Chen Jiayi era la favorita de todos. Al caer la noche, soplaron vientos fuertes y los aullidos de los lobos se escucharon durante toda la noche. Finalmente, una bestia mutada perdió su paciencia y lentamente se acercó a ellos con pasos ligeros mientras el viento soplaba. Tenía cuerpos esbeltos y livianos como los de un ciervo, pero con miembros musculosos. Caminaba en silencio, con sus sombras apenas visibles, camuflándose bien en la oscuridad. Incluso Luo Yuan no notó sus movimientos. Solo hasta que estuvo a 20 metros de distancia, había sido capaz de sentir su acercamiento. La bestia hizo una pausa y desató su ataque final. Los músculos de su cuerpo eran fluidos como el mercurio, y el pisotón repentino provocó que se moviera hasta 20 metros en cuestión de segundos. Su objetivo era Choun Chuqian, que estaba convenientemente parado justo en el medio. Este fue el instinto de un depredador, de elegir cuidadosamente aquellos que podrían ser abordados fácilmente sin lesionarse. Además de que era más fácil de llevar, era el más débil, lo que lo convertía en una víctima ideal. Desde la carga, pisando fuerte hasta el aterrizaje, todo el ataque tomó menos de un segundo. Choun Chuqian sintió una ráfaga de viento detrás de su cuello, y no sintió nada más que la piel de gallina. Miró hacia abajo, para ver dientes afilados a punto de hundirse en su cuello. Aparte de Luo Yuan, nadie más notó que esto estaba sucediendo. Golpeó el suelo con fuerza y se levantó inesperadamente. Saltando sobre la hoguera, Luo Yuan blandió el sanmadao de su cintura. La bestia mutada abrió su boca llena de afilados dientes en el momento que Luo Yuan se levantó. La punta de la espada fue apuñalada a través de su barbilla hasta su mandíbula superior y finalmente hacia la parte posterior de su cabeza. Su boca estaba pegada a la espada y no podía moverse. La bestia mutada se crispó por un momento, antes de que sus pupilas se dilataran lentamente. Fue solo hasta este momento que Choun Chuqian notó lo que acababa de suceder. Se dio vuelta y vio a la bestia mutada que Luo Yuan apuñaló. Al mirar a la retorcida bestia mutada, se puso pálido y se sentó en el suelo. Deng Chao, que estaba justo a su lado, también estaba asustado, pero su atención estaba en Luo Yuan, a quien ahora alababa con gran admiración. Luo Yuan retiró su espada de la bestia, le quitó su piel y la arrojó a la hoguera. Por favor, tengan cuidado, este lugar no es seguro. Todos estaban asustados y empapados de sudor, ya que no se daban cuenta de cuán cerca estaban las bestias mutadas. Afortunadamente, estaba Luo Yuan, por miedo a perder otra vez a sus compañeros de equipo. Desde entonces, todos estaban alertas a cada movimiento. Seguían revisando a sus espaldas de vez en cuando, aunque no había nada la mayor parte del tiempo, pero eso fue capaz de asustar a la bestia mutada de bajo nivel que intentó incluso acercarse. La noche descendió, y cuando la primera luz comenzó a iluminar el cielo, las bestias mutadas comenzaron a irse. Además de Luo Yuan,
Todos los demás estaban exhaustos ya que no descansaron bien durante toda la noche. Fue aún más agotador que un día de trabajo duro. Ni siquiera era tiempo de descansar todavía. Todos comenzaron a ocuparse de cocinar y recolectar leña, pero no se atrevieron a alejarse demasiado. Este bosque se había vuelto extremadamente impredecible y peligroso, no había nada con lo que estuvieran familiarizados durante el apocalipsis. Cada paso que dieron podría ser una trampa. Antes de alejarse del bosque, todos tenían sus pantalones camuflados con hojas. Eso por supuesto, no incluyó a Luo Yuan. El bosque olía a limpio, aunque con un olor a podrido en el rocío de la mañana. Había una extraña criatura con rayas de oro en los arbustos, muy atenta a su entorno, extendiendo su cabeza desde la cueva. Sus orejas ligeramente se agitan mientras escucha los ruidos a su alrededor. Voló sobre una rama de un árbol, después de asegurarse de que era el momento perfecto para moverse. Sostuvo las yemas frescas de las hojas con sus patas esponjosas y se las tragó rápidamente. Su velocidad era sorprendente, ya que, en unos pocos segundos, todas las hojas de la rama fueron devoradas. Al darse cuenta de que Luo Yuan se acercaba, la criatura saltó unas cuantas veces en el árbol con su pelaje erizado, saltó a los arbustos y eso fue lo último que vio. El vapor de agua nublaba el aire, ya que estaba ubicado cerca del valle. Mientras olfateaba la humedad, Luo Yuan siguió caminando hasta que oyó el sonido del agua que fluía, desde unos cientos de metros de distancia. Había un arroyo de 3 metros de ancho, con agua cristalina. Entre los peces que vio, había un buen número de especies en el arroyo, la mayoría de ellas de alrededor de medio metro de largo. Este descubrimiento elevó el estado de ánimo de Luo Yuan. Mientras planeaba hacer una lanza para atrapar algunos peces mutados antes de regresar, escuchó un grito desde muy lejos. Sonaba como Chao Yali. Su corazón latía con fuerza mientras rápidamente hacía su camino de regreso. Todos estaban reunidos con miedo en sus caras. El corazón de Luo Yuan se hundió. Capítulo 204. Infrasonido. Luo Yuan pronto se sintió aliviado cuando vio a Chao Yali bien y entre el resto. Al parecer, algo le sucedió a alguien más fuera de su círculo. Todos ellos se separaron rápidamente cuando vieron a Luo Yuan regresar, se sintieron aliviados al verlo. Incluso algunos soldados reaccionaron de la misma manera que el resto. Luo Yuan siempre había sido exaltado y considerado como una gran influencia para las personas que lo rodeaban. Luo Yuan se acercó. Había un soldado tirado en el suelo, todavía crispado, pero ya estaba muerto. Su cráneo había sido abierto, mientras su cerebro estaba destrozado. ¿Qué pasó?, preguntó Luo Yuan con el corazón encogido. Un soldado le explicó con dolor. La víctima necesitaba tranquilizarse esta mañana y estaba planeando hacer sus necesidades en una esquina. Cuando caminó hacia el borde del bosque, una criatura desconocida aterrizó en su cabeza. Antes de que pudiera siquiera atacar a la criatura, le rompió el cráneo abierto. Fue Chao Yali quien descubrió al soldado caído. Cuando el resto corrió a la escena, la criatura ya había escapado. Luo Yuan miró hacia el bosque. El peligro no parece terminar nunca, ¿o sí? Su corazón se hundió, ya que otra vida se había ido. Este fue solo el primer día de su llegada. Y quién sabe, incidentes como este pueden suceder nuevamente. Nadie sabría nunca quién podría ser la próxima víctima. Subconscientemente observó a todos y notó que había algo mal con Chao Yali. Ella estaba temblando de miedo e inseguridad. Luo Yuan sintió algo raro. Había visto tantas escenas sangrientas y personas muertas en el camino, por lo que no podía tener miedo de este incidente. ¿Podría estar escondiendo algo? Luo Yuan se alejó de la multitud e hizo señas a Chao Yali para que lo siguiera a un espacio abierto que se encontraba a cierta distancia. La expresión de Chao Yali cambió. Ella vaciló antes de proceder a seguirlo, con sentimientos encontrados. Ambos caminaron a más de 100 metros y se detuvieron. Pensaron que esto sería suficiente, nadie podría escuchar su conversación. Luo Yuan guardó silencio. Dudó por un momento y preguntó, ¿qué pasó exactamente? ¿Nos estás ocultando algo? Chao Yali se echó a llorar antes de que pudiera decir nada. Xiao Yuan, creo que maté a alguien. Lo que Chao Yali dijo golpeó duro a Luo Yuan. Hizo una pausa para pensar y la consoló de inmediato. Está bien, no te preocupes. Dime lo que pasó. Él conocía a Chao Yali muy bien. Ella no tiene problemas para matar animales, pero matar a la gente es algo que nunca tendría las agallas para hacer. Además, el soldado no tenía nada que ver con ella, porque iba a matarlo sin una buena razón. Debe haber algo que él no sepa. Chao Yali narró lo que pasó, ahogándose con lágrimas. Lo que ella dijo fue similar a lo que dijo el otro soldado. La víctima caminó demasiado cerca del bosque. Había una mullida criatura mutante parecida a un mono que aterrizó en su cabeza. Chao Yali estaba recogiendo leña en el área, cuando escuchó los gritos de angustia del soldado. En el momento en que ella se giró para mirar, vio que la criatura había abierto su cráneo.
Ella no pudo evitar gritar en voz alta al presenciar el incidente traumático. Lo que no esperaba era cómo su grito formó una fuerza invisible que golpeó tanto a la bestia mutada como al soldado. El cerebro del soldado también fue aplastado por la fuerza. Al principio, el soldado estaba luchando por mantenerse con vida, pero murió instantáneamente por la fuerza inesperada de su voz. Después de escuchar la explicación de Chao Yali, Luo Yuan se sintió aliviado. Chao Yali no fue el culpable. El cráneo del soldado ya había sido abierto, ya estaba al borde de la muerte. Incluso sin el inocente golpe de Chao Yali, no habría vivido mucho más. Además, la bestia mutada todavía estaba sobre su espalda, su vida ya estaba en juego. Independientemente de la ley o la moralidad, Chao Yali no era el culpable. Chao Yali se sintió un poco mejor después de haber sido consolada por Luo Yuan, pero la culpa era inevitable. Si tuvieran que ver esta tragedia desde una perspectiva diferente, esta podría ser una buena noticia para Chao Yali. El incidente fue muy parecido a una iniciación o bautizo de alguna clase, para ella. Nada podría cambiar el carácter de una persona más rápido de lo que podría hacerlo el asesinato. Aunque esto fue cruel, pero estando en el apocalipsis, solo los más fuertes sobreviven. Mucho más tarde, Luo Yuan tenía curiosidad por saber más acerca de la habilidad de Chao Yali, por lo que le pidió que lo intentara de nuevo. Chao Yali vaciló, ya que obviamente todavía estaba traumatizada por lo sucedido, pero después de ser convencida por Luo Yuan, junto con su propia curiosidad hacia su nueva habilidad, aceptó ponerla a prueba. Sin ninguna preparación de antemano, ella gritó en voz alta. No era nada muy diferente de su grito habitual, pero tenía una fuerza única. Luo Yuan sintió que el aire era penetrado por una fuerza invisible, y comenzó a reverberar intensamente en ondas. Rápidamente se extendió por todas partes, causando que las piedras y las hojas caídas fueran arrojadas al aire después de ser impactadas por la fuerza. Obviamente fue infrasonido, ya que su cuerda vocal se modificó durante la transformación. Ahora era capaz de crear ondas tan poderosas con facilidad. Pero la fuerza no era nada comparada con un tifón de nivel 5 o 6, y su distancia solo podía alcanzar los 20 metros de distancia. Grita más fuerte, dijo Luo Yuan. Simplemente sabiendo que ella ahora poseía una habilidad, Chao Yali estaba entusiasmada. Ella asintió y gritó de nuevo. Esta vez elevó su voz una octava más alta. El grito de alto tono penetró a través de los oídos de Luo Yuan y le hizo vibrar la cabeza. Sintió un poco de náuseas y retrocedió unos pasos. Mientras tanto, el aire frente a Chao Yali vibraba como si estuviera hirviendo con intensos choques. Una onda invisible se extendió, y en un instante, las malezas fueron destruidas. Lo único que quedaba eran los palos más duros, e incluso las raíces fueron aplastadas por la ola. Luo Yuan estaba sorprendido, pero tenía sus dudas. Aunque la fuerza parecía ser fuerte, pero su letalidad era bastante limitada. ¿Es posible que la fuerza no sea capaz de matar a una bestia mutada azul claro? ¿Podrías ir aún más arriba?, preguntó Luo Yuan, que sentía que estaba lejos de exceder su límite. Chao Yali, muy en el momento, aceptó ansiosamente volver a intentarlo. Esta vez concentró su fuerza un poco más con una respiración profunda, y dejó escapar un grito después de una respiración profunda. Luo Yuan no escuchó nada en absoluto, pero parecía haber una explosión en el aire. Hubo una explosión brutal, un anillo blanco apareció a corta distancia, que se parecía mucho a la explosión de un misil. La ola se extendió a la velocidad de la luz. Todas las rocas y los arbustos fueron golpeados críticamente, incluso las rocas cubiertas de musgo tenían algunas capas arrancadas de las olas recurrentes. Con la explosión continua del infrasonido, se levantaron capas de humus en el suelo. El cielo estaba cubierto de hojas voladoras y grava. Fue una escena bastante gloriosa para la vista. Chao Yali se detuvo y se sonrojó, ella no podía parar. Aparentemente, esta hazaña había requerido mucha fuerza. Levantó la vista, sus labios rojos ligeramente abiertos. Ella se sorprendió por la escena que había causado. Aunque el poder de Luo Yuan era mucho más impactante, el infrasonido de Chao Yali tenía el poder de afectar el bosque lejano. Muchas criaturas que estaban escondidas en el bosque pensaron que estaba a punto de ocurrir una catástrofe, por lo que huyeron de la escena. Incluso para Luo Yuan, su cuerpo no podía soportarlo. Su corazón estaba acelerado rápidamente. Sintió náuseas y una sensación de entumecimiento penetró en su cuero cabelludo. Ni siquiera estaba parado donde apuntaba la fuerza. Si él fuera atacado de frente, el impacto sería mucho más fuerte, más de lo que cualquiera podría esperar. Hermana Yali, su habilidad es increíble, dijo emocionada Guan Xiaoguan. Su rostro estaba pálido, estaba claro que estaba afectada por el infrasonido. Debido al gran impacto, aparte de los soldados heridos que se quedaron quietos, el resto corrió por curiosidad. Chao Yali estaba avergonzado, no sabía que el impacto sería tan monumental. Felicitaciones. Ciertamente eres una sorprendente persona evolucionada, dijo Kaolin, quien no quería ofender a ninguna de las partes. Huang Jiahui también la felicitó, pero con una sonrisa forzada,
visiblemente molesta porque ella no era la portadora de una habilidad como esa. Guan Sisi no estaba impresionada y no dijo una palabra, pero se sintió presionada masivamente por dentro. Lin Xiaoji no estaba feliz mirando el daño causado. Como un senpai en ser un humano evolucionado, no estaba bien con esto en absoluto, ya que su poder era solo un poco mejor que el de una persona común. Mantuvo todo embotellado y lo estaba volviendo loco. Fue una solemne procesión, mientras veían la cremación de los cadáveres, incluidos los dos pilotos. Después de la cremación, los soldados envolvieron las cenizas con la piel de la bestia y las enterraron junto con sus pertenencias personales. No había tumba ni lápida, el manejo de los muertos fue mínimo. Tal vez no era tan malo como sonaba en absoluto, teniendo en cuenta que muchos soldados caídos habían sido abandonados en la naturaleza para ser comidos por bestias mutadas. Cuando se acercó el mediodía, el lagarto gigante estaba ansioso por salir. El avión estaba deformado y la puerta no se podía abrir. Para poder sacar al lagarto gigante, Lo Yuan tuvo que abrir la parte trasera del avión. Después de una buena noche de descanso, el lagarto gigante todavía estaba cansado y confundido de vez en cuando. Lo Yuan no podía ayudarlo, como evidentemente, la anestesia tuvo un fuerte efecto. Nadie sabría cuándo el lagarto gigante podría recuperar completamente su energía nuevamente, pero ya que fue capaz de ponerse de pie, todavía podría ser utilizado para fines laborales. El momento más peligroso para estar en el bosque era al anochecer. El miedo que tuvieron que atravesar en la noche fue traumático. Era imposible vivir así más tiempo, incluso si sus cuerpos eran de acero. Por lo tanto, un refugio seguro era esencial para su supervivencia. Se suponía que el avión era la mejor opción que tenían, ya que era espacioso y resistente, incluso una bestia mutada normal no podía destruirlo. Pero desde la colisión trágica, hubo muchas grietas del tamaño de 2 metros de diámetro. Además, la parte posterior del avión ya había sido abierta para permitir que saliera el lagarto gigante. Definitivamente no era un lugar lo suficientemente seguro como para esconderse, especialmente en circunstancias tan traicioneras. Lo Yuan inicialmente quería cavar una cueva lo suficientemente grande para más de 10 personas, pero el esfuerzo y el trabajo requerido para esto fue bastante importante, posiblemente podría llevar mucho tiempo lograrlo. Pero con la ayuda del lagarto gigante, esta tarea sería mucho más fácil. Después de discutir con el resto, Lo Yuan se dio cuenta de que había olvidado algunos hechos. Tal cueva no era muy segura, ya que era un bosque virgen con erosiones tan profundas como de 3 a 4, o incluso de 5 a 6 metros. Si no cavan todo el camino hasta la arcilla, se colapsaría fácilmente. Además, no había medida preventiva para esto, de lo único que podían depender era de su instinto. Pronto pensaron una mejor idea. Se suponía que la cabeza del avión se impactó contra la ladera de la montaña. Mientras caben otros 5 a 6 metros en la cabeza, debería poder acomodar a todos. La cabina del piloto era de 5 a 6 metros más alta que la cabina de todos modos. Si alguien entrara, tendrían que pasar por una escalera de metal. Además, había una puerta fuera de la cabina. Lo que sorprendió a todos fue la forma en que la puerta no resultó dañada por el golpe y aún podría ser bloqueada. Eso es genial, ahora no habrá criaturas infiltrándose en la cueva, gritó Hu Dong con emoción. El único inconveniente es que la limpieza es importante, pero teniendo en cuenta el hecho de que podremos dormir pacíficamente esta noche, valdría la pena, se rió el comandante Xia. Todos estaban deleitándose. Finalmente fueron relevados de su opresión y angustia. No había nada más importante que la seguridad, en un día de desastres como este. Capítulo 205. Apocalipsis. Eran las 10:30 de la mañana, de 7 a 8 horas antes de que el cielo se oscureciera. Sus horas estaban contadas, incluso Huang Jiahui y las otras damas que estaban cocinando habían dejado lo que estaban haciendo para ayudar a cargar la grava. El parabrisas de la cabina estaba roto, mientras que el interior estaba bloqueado por una gran cantidad de tierra. Para atravesar la cabeza del avión redondo, la única opción que tenían era despejar el camino entre la grava en la cabina y cavar desde el interior. Lo Yuan estaba de pie al frente, y usó su afilado sanmadao para cortar rocas enormes que pesaban toneladas, en piezas más pequeñas que pesaban cientos de kilos cada una. El resto ayudó rápidamente a mover las rocas. Con la capacidad de Guan Sisi equivalente a la de 6 personas, ella era la más eficiente. Ella usó su telequinesis para levitar trozos de grava y tierra, formando un río sobre sus cabezas. Atravesaron la puerta de metal y entraron a la cabaña, uno por uno. Su telequinesis estaba mejorando a una velocidad vertiginosa. Desde la explosión del puente, se estaba acostumbrando al impacto y ahora, su telequinesis podía llevar cosas que pesaban 50 kilos. Tarde o temprano, ella podría volar. Había pasado una hora desde que se despejó la grava, y la cabina se limpió pronto. Todo lo que quedaba era una roca alargada que atravesaba el parabrisas.
Era una roca gigantesca que se extendía desde el parabrisas hasta el piso, lo que dañó los paneles y las sillas y también dejó el piso de metal deformado. Lo complicado fue que actuó como una barricada a la cabeza del avión. Por lo tanto, debe eliminarse, por las buenas o por las malas. Luo Yuan temía que el avión colapsase, pero ahora que todas las rocas habían sido despejadas, era hora de deshacerse de esta pieza de roca en particular. Luo Yuan tocó la roca y descubrió que las rocas más pequeñas que la rodeaban eran compactas por la compresión después del golpe crítico. Habían formado un nuevo equilibrio, impidiendo que cayeran más rocas desde arriba. El colapso definitivamente no era posible ahora. Todos, aléjense de aquí, dijo Luo Yuan. Tenga cuidado, dijo un preocupada Huang Jiahui. Luo Yuan asintió. Una vez que todos salieron de la cabina, él miró la roca, respiró hondo y la cortó con su sanmadao de 7 a 8 veces. Él dejó la cabina justo después de eso. Su velocidad era asombrosa, desde rebanar, enfundar, hasta salir de la cabina, solo le tomó medio segundo. Un ruido fuerte vino del avión después de que Luo Yuan se fue y se paró afuera de la puerta. Tan fuerte como un trueno, la piedra cortada cayó sobre el piso de metal y se escuchó otro ruido fuerte. Las sillas en la cabina fueron golpeadas por las rocas rodantes. Afortunadamente, no hubo víctimas ya que todos habían evacuado el área. Aparte de las enormes rocas, no había otra gravilla que cayera. El corte dejó una superficie lisa, aunque había pequeñas grietas en los bordes, pero el centro era plano, por lo que no se pudieron eliminar más piedras. Sin el obstáculo de la roca, Luo Yuan logró vaciar la cabeza del avión. Incluso las partes más pequeñas de la cabeza fueron cortadas usando el sanmadao. La cara del comandante Xia se crispó mientras miraba desde el otro lado. Este fue el avión más avanzado, posiblemente con un valor de miles de millones antes del fin del mundo, pero incluso sin ser destruido por Luo Yuan, muchas partes del avión ya estaban dañadas, ya que la cabeza fue golpeada y comprimida como una galleta, con partes internas malformadas. Especialmente en la parte superior de la cabeza, estaba completamente abollada a una forma cóncava. La cabeza pronto fue cortada por Luo Yuan usando su sanmadao en un movimiento circular. El metal cayó al suelo con un fuerte golpe, revelando una cueva del tamaño de un hombre. Aunque no era la primera vez que se realizaba este corte, todos, especialmente algunos soldados, seguían sorprendidos por lo agudo que era el sanmadao. Las rocas en la cueva fueron aplastadas por el impacto en la cabeza del avión. Con un ligero toque, las piedras trituradas se desintegraron en polvo. Era tan fino como la harina y salpicó la cueva. Ni siquiera necesitó excavar más. Con la telequinesis de Guan Sisi, el polvo se convirtió en un dragón blanco gigante y fue enviado al exterior. Con la eliminación de las piedras trituradas, tenían más espacio para trabajar. La grava solo se podía encontrar a 3 o 4 metros de distancia. La telequinesis de Guan Sisi se utilizó parcialmente. Menos de media hora después, estaba agotada y tuvo que detenerse. Pero el trabajo que ella había hecho era similar a lo que todos los demás habían logrado colectivamente, ya que la mayoría de las piedras trituradas fueron movidas por Guan Sisi. Lo que hizo incluso le valió un cumplido de Luo Yuan, que era bastante raro. Al estar en este entorno riesgoso, sin duda era extremadamente peligroso para ellos mover las rocas de adentro ya que podían ser enterradas por la grava. Pero la gente aquí era todo menos ordinaria. Incluso para la gente común, su cuerpo debería tener alrededor de 12 puntos, pero su fuerza, reacción y velocidad eran 2 veces más fuertes que las de la gente común. Sería equivalente si estas personas se unieran a cualquier competencia de atletismo, ya que definitivamente romperían el récord. Incluso para Guan Sisi, quien parecía débil, sin telequinesis, podía cargar con facilidad con 100 kilos de piedras en sus manos. Si fuera antes del apocalipsis, muchos se sorprenderían por sus habilidades. Pero en comparación con Luo Yuan, estas personas parecían ser simples débiles. Hubo varios colapsos en el camino, pero lograron evitar ser enterrados. El incidente más peligroso fue cuando más de 10 pedazos de grava que pesaban aproximadamente cientos de toneladas cayeron hacia su cabeza. Luo Yuan les advirtió, y lograron escapar antes de que la grava incluso aterrizara sobre ellos. Nadie resultó herido, excepto uno que recibió un golpe en la cabeza, pero no fue más que un arañazo. No se necesitó vendaje mientras cavaban de 7 a 8 metros de profundidad. La grava no se veía por ningún lado, pero había muchas rocas gigantescas. Por razones de seguridad, Luo Yuan cavó unos pocos metros hasta que llegó a una pared de roca. La tarea progresó más rápido de lo esperado, ya que nadie tomó un descanso del trabajo. Antes de las 7 p.m., ya estaban terminando. La cueva tenía ahora de aproximadamente 10 metros de profundidad y 6 metros de ancho. Aunque era estrecho, era lo suficientemente bueno como para esconderse en un lugar seguro que pudiera albergar a todos ellos durante el apocalipsis. Mirando la cueva rodeada de paredes, todos se sintieron aliviados ya que finalmente pudieron dormir en paz esa noche. Mientras salían, estaba completamente oscuro. Hacía bastante viento esa noche,
el viento barrió el bosque, creando un misterioso silbido. Todos se estaban preparando para hacer la cena. ¿Podrían mirar al cielo ahora?, sugirió Hu Udon, de la nada. Todos rápidamente levantaron la vista, para ser recibidos por una aurora sobre sus cabezas. Se asemejaba a una cinta en constante cambio, dando al cielo un ambiente extraño pero atractivo. Lo que hizo que su cuero cabelludo se sintiera entumecido fue la aurora que casi cubrió todo el cielo. ¿Por qué parecería esto en un lugar como este? Cao Lin se sorprendió. Tal vez se avecina un terremoto. No, eso es imposible. Tal vez esto sea solo una coincidencia, dijo Guan Xiaoguan, mientras miraba la hermosa aurora con una voz temblorosa. Luo Yuan no dijo nada, ya que sabía que una aurora no era una buena indicación de nada. Esto solo fue causado por la capa magnética de la Tierra o por el flujo de partículas de alta energía de la Vía Láctea, lo que desencadenó la ionización de las moléculas. Lo había visto antes en el volcán, obviamente fue un campo magnético que también cambió la última vez, pero fue diferente esta vez. Antes de que el avión se estrellara, había sido testigo de una aurora majestuosa, pero era mucho más pequeña y no cubría la mayor parte del cielo como este. Esta podría ser la tormenta del universo de la que el comandante Xia estaba hablando. Luo Yuan miró al comandante Xia. No se veía tan bien y sus labios temblaban. Claramente, compartieron el mismo pensamiento. El viento soplaba más y más intensamente, haciendo que fallaran en su postura. La alfombra verde sobre el bosque también temblaba, emitiendo un ruido inusual. Afortunadamente las ramas de los árboles aquí eran duras, o de lo contrario ya estarían desarraigadas. La fuerza del viento tenía la misma magnitud que un tifón de octavo a noveno nivel. Para que esto suceda en una zona tan interior, definitivamente fue algo realmente extraño. La aurora se estaba extendiendo aún más a gran velocidad, casi envolviendo todo el cielo. Incluso había caído un rayo, ocasionalmente seguido de truenos. Con el tiempo, la atmósfera inusual dominó lentamente la noche. La atmósfera era intensa, causando escalofríos y miedo sin el conocimiento de todos. Más tarde, hubo un alboroto en el bosque, causando que muchas criaturas se escabullen sin rumbo en la oscuridad. Una criatura desconocida que tenía 3 metros de largo corrió hacia Luo Yuan. Consumido por el miedo, había perdido la razón. Eventualmente se estrelló contra un árbol y perdió el conocimiento. En 10 minutos, los rayos caían con mayor frecuencia, como si formaran una red eléctrica en el cielo. Por un segundo, el cielo se iluminó, tan brillante como el día. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Luo Yuan. Se llevó lejos al comandante Xia y preguntó, si esta es realmente la tormenta del universo, ¿qué tan malo sería potencialmente? La cara del comandante Xia palideció. Lo pensó un momento y dijo, tampoco estoy muy seguro, pero primero la ionosfera se expandiría, y la disipación de la atmósfera del espacio exterior se aceleraría. La capa atmosférica se estaba descargando a gran escala, y la temperatura de la Tierra aumentará posteriormente, que es lo que estamos experimentando ahora. Si empeora, la tormenta destruirá más tarde la atmósfera, formando un agujero. Cualquier cosa sería inevitable después de eso, si el agujero se agranda. Todos los seres vivos dejarían de existir. La única forma de sobrevivir es esconderse bajo tierra en una condición que proporcione un ecosistema completo. Entonces, ¿quieres decir que lo único que podemos hacer ahora es rezar para que la tormenta pase tan pronto como sea posible? Preguntó Hu Udon desesperado. ¡Bum! Un enorme rayo golpeó un árbol de 100 metros de altura desde aproximadamente 100 metros de distancia. El árbol fue cortado a la mitad y comenzó a estallar en llamas. El rayo dio a todos un susto. ¡Rápido! Tenemos que irnos, gritó Luo Yuan llevándose a los 3 niños, mientras corría hacia el avión. Todos estaban asustados y siguieron a Luo Yuan, mientras corrían por sus vidas. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.